Para ECA Center este es un tema de una importancia sustancial, precisamente por el momento en el que nos encontramos. Nos encontramos en un momento que desde un punto de vista histórico es realmente importante, en una verdadera encrucijada en el que se están produciendo cambios vertiginosos en el mundo, cambios que nos afectan de una forma u otra, de forma muy directa a todos los vascos, evidentemente, ¿no? Entonces, el que estemos o no correctamente posicionados desde un criterio informativo, que sepamos lo que está sucediendo en el mundo, por qué está sucediendo, cuál es nuestro posicionamiento con respecto a esto, es esencial para que como ciudadanos y como pueblo nos podamos posicionar de forma correcta frente a lo que viene, ¿no? Sí, esto es cierto. Es un problema que de alguna forma afecta al conjunto de Occidente, vamos a decir, a Europa, Estados Unidos, al conjunto de Occidente. Pero en nuestro caso tienen algunas características específicas, probablemente muy relacionadas con el hecho de ser un territorio pequeño. Lo que sucede en otros territorios, vamos a decir, más grandes, es que aunque los medios informativos dominantes estén de alguna forma condicionados en una determinada dirección, siempre hay órganos de medios de comunicación más o menos de carácter minoritario que aportan puntos de vista distintos. Y sin embargo hemos visto cómo esto en los últimos años en el País Vasco prácticamente ha desaparecido. Y esto es lo que hace especialmente preocupante nuestra situación, ¿no? Sí, bien, efectivamente partimos de una aparente pluralidad en la que si preguntamos a los ciudadanos vascos, pues todavía hoy inmediatamente relaciona a los distintos medios de comunicación con corrientes políticas o ideológicas distintas, ¿no? Hay una serie de medios en la Comunidad Autónoma Vasca o en Navarra que fueron muy importantes en el periodo franquista, se mantienen, por tanto eso les da una alineación ideológica muy clara, otros que están vinculados al nacionalismo moderado, vamos a decir, otros a lo que es la izquierda nacionalista. Entonces hay una serie de identificaciones aparentes que, sin embargo, analizando lo que realmente ha venido sucediendo durante las últimas décadas, vemos cómo en la práctica, aun manteniendo un claro enfrentamiento aparente entre sí, estos medios se han ido sometiendo a una creciente aproximación de valores, habiéndose dejado de alguna forma arrastrar por los valores dominantes durante estos 40, 50 años. Vamos a decir, el periodo neoliberal, los valores posmodernos que se empiezan a extender a partir de los años 90, pero no de forma casual, sino impulsados por las grandes corporaciones, lo mismo que el modelo neoliberal, etc. Entonces vemos cómo a partir de los años 90 hay una confluencia ideológica que se traslada a los medios de comunicación, y estos medios vemos cómo, de hecho, si nos fijamos no tanto en consignas políticas concretas, sino en los valores de fondo que defienden, vemos cómo han ido aproximándose de una forma clarísima. Y en el fondo, muy claramente podemos decir que medios de comunicación, en teoría opuestos entre sí, en la práctica están defendiendo los mismos valores, de estos valores posmodernos de, vamos a llamarles posmofeminismo, posmoecologismo, este multiculturalismo globalista, ese tipo de valores que han sido utilizados por las grandes corporaciones desde los años 90 en concreto, manipulando determinados sentimientos sociales, pero los han extendido y los han difundido de una forma determinada, y esos valores han sido asumidos de forma clara y rotunda por todos los medios de comunicación, por prácticamente todos los medios de comunicación. Y esto hace que en la práctica los valores, ya digo, de esos medios de comunicación supuestamente herederos del franquismo y los valores del nacionalismo moderado, del nacionalismo radical, de la izquierda nacionalista, sean los mismos. Los valores que están, a pesar de que defiendan a grupos políticos aparentemente distintos, etc. Pero desde el punto de vista de valores hay una identificación muy clara, ¿no? Sí, esto puede parecer especialmente llamativo, ¿no?, si tenemos en cuenta cómo se denominan a sí mismos los grupos políticos con los que se relacionan estos medios de comunicación. Pero en la práctica vemos cómo dentro de ese contexto neoliberal, ese contexto de unificación ideológica que han conseguido crear las grandes corporaciones, al final los medios del grupo
de esos grupos herederos del franquismo, se han situado perfectamente en ese contexto de defensa del neoliberalismo como sistema socioeconómico, pero también en la práctica los que en origen procedían de la izquierda se han situado en un contexto en el que, evidentemente, criticando cuestiones concretas de cómo se están gestionando determinadas políticas, pero en la práctica aceptando el modelo, no cuestionando el modelo. Con lo cual, pues se entra en una dialéctica de oposición aparente, pero de coincidencia en cuanto al modelo socioeconómico de fondo que se está defendiendo, que es clarísimamente el modelo neoliberal. Sí, bueno, hay que tener en cuenta, sobre todo en un país tan pequeño como el nuestro, que las dependencias sobre las influencias ideológicas externas son muy grandes. Y al final nos damos cuenta, analizando también la historia de nuestro propio país, de los distintos movimientos políticos e ideológicos, como al final siempre hay, a la hora de posicionarse ideológicamente, relaciones con movimientos internacionales, de una forma o de otra. En el caso de los medios de comunicación, esto es muy importante y nos indica con claridad realmente cuáles son los intereses de fondo de esos medios de comunicación. Si nos fijamos en los medios de comunicación vascos, y ya digo, en los distintos sectores, en los que vienen del franquismo, los que representan el nacionalismo moderado, los del nacionalismo de izquierdas, todos ellos en este momento, como referente internacional, tienen el mismo, que es el Partido Demócrata de Estados Unidos. Entonces, esto no es, evidentemente no es casualidad, pero es el Partido Demócrata también el que al final ha centralizado todas estas corrientes posmodernistas y que estas, vamos a decir, esta homogeneización ideológica que está generada a través de las grandes corporaciones, si se quiere, de Wall Street. Pero este hecho de que todos los medios de comunicación, a la hora de hacer análisis internacionales, se posicionen desde la perspectiva del Partido Demócrata de Estados Unidos, nos está diciendo muy claramente que tienen, en el fondo, en los temas realmente importantes, responden al mismo esquema ideológico y defienden los mismos valores. Bueno, vamos a ver. Podemos hacer un análisis desde dos perspectivas, teniendo en cuenta que el posicionamiento ideológico de los medios de comunicación puede ser especialmente complicado en un territorio como el nuestro, porque tenemos por un lado el debate socioeconómico y por otro lado el debate, vamos a decir, territorial. Si analizamos el debate territorial, que es, digamos, causa de un conflicto político ideológico constante en nuestro país, vemos cómo, sorprendentemente, lo que en origen teníamos dos líneas ideológicas claras. Una podríamos decir que era el nacionalismo vasco y la otra que era, si se quiere, el nacionalismo español. Entonces, formalmente, tanto una corriente como la otra siguen utilizando esta terminología, pero en ambos casos sus bases, sus valores de fondo y sus referencias ideológicas internacionales se han alineado con lo que ahora se ha llamado el globalismo, ese globalismo multicultural. Entonces, esto más de una vez hemos comentado, bueno, ¿es compatible el globalismo multicultural con cualquier nacionalismo? Pues probablemente no, aunque mantengamos el nombre. Entonces, este globalismo multicultural de fondo crea un sustrato de fondo común tanto a los que dicen que vienen del ámbito del nacionalismo vasco como a los que vienen del nacionalismo español. Entonces, frente a una aparente oposición, resulta que incluso en el ámbito territorial están construyendo sobre valores de fondo, que es el globalismo multiculturalista, que es una ideología de fondo que cuestiona a las naciones, cuestiona a los estados, cuestiona la existencia de diferentes pueblos, etc., ¿no? Se están asentando en una ideología que destruye sus propios fundamentos como nacionalismo vasco, nacionalismo español. Y esto es lo que, de hecho, está haciendo que formalmente, cada vez, lo que formalmente parece todavía importante, en la práctica lo sea cada vez menos, ¿no? Si nos fijamos en el otro ámbito, digamos en el ámbito socioeconómico, podríamos hacer evidentemente una reflexión similar, ¿no? Tenemos herencias ideológicas en los distintos medios de comunicación que podrían haber sido de extrema derecha, de centro o de izquierda. Pero esos conceptos, esas palabras se siguen manteniendo, pero los conceptos en realidad como tales desaparecieron en los años 90, a partir de
de la Guerra Fría fundamentalmente, el Tratado de Maastricht, a través de esa unificación corporativa que consiguen las grandes corporaciones, se siguen manteniendo las palabras, pero con una aproximación real que antes hemos ubicado dentro de ese contexto del neoliberalismo, que les hace que en realidad las palabras izquierda y derecha sean una forma de mantener esas diferencias que ellos necesitan para sobrevivir, por supuesto. Muchas veces hemos comentado que, claro, los medios de comunicación, como les pasa a los grupos políticos, cuanto más se parecen, más tienen que pelear delante de las cámaras, ¿no?, para transmitir que son diferentes, ¿no? Bueno, en el momento actual, las consecuencias de este alineamiento de conjunto de los medios de comunicación vascos son tremendamente importantes, porque los ciudadanos vascos están, digamos, radicalmente desinformados sobre lo que está pasando en el mundo. O si se quiere, tienen todos ellos la perspectiva de Wall Street, el 95% de los ciudadanos vascos. Unos piensan que son de derechas, otros de izquierdas, otros de centro, cada uno con su medio de comunicación, pero todos ellos tienen la información que durante años se les ha aportado, que es al final la información aportada desde el punto de vista de Wall Street, con matices para los grupos de izquierda, matices para los grupos de derecha, ¿no? Esto significa, frente a un cambio tan radical como está sucediendo en este momento en el mundo, desde el punto de vista geopolítico, todos los medios de comunicación han transmitido valores, vamos a decir, atlantistas. Y esto imposibilita a los ciudadanos saber que desde hace muchos años se estaba alargando en el mundo una oposición radical frente a las grandes corporaciones y Wall Street desde el punto de vista de los países emergentes, y que ahora estamos ante un conflicto radical entre países emergentes y Occidente, ¿no? Y cuáles son las variables que giran alrededor de ese enfrentamiento y qué es lo que va a pasar en el futuro, y cómo esto va a cuestionar muy rápidamente lo que ha supuesto este dominio de las grandes corporaciones durante el periodo neoliberal, y cómo el modelo neoliberal en cuanto tal está en crisis. Esto los ciudadanos no lo saben. No saben que es de una forma o de otra, de una corriente ideológica u otra, pero va a ser necesario poner en marcha un modelo económico distinto muy rápidamente. Los ciudadanos tienen que estar posicionados frente a eso, y no lo están. Frente a la crisis que va a haber inmediatamente de esos valores posmodernos, que a los ciudadanos se les ha dicho que eran valores surgidos de forma natural de la sociedad y que además iban a ser los valores del siglo XXI, pues esos valores que iban a ser los valores del siglo XXI no van a ser los valores del siglo XXI, van a ser otros, todavía no sabemos cuáles, pero que esos valores van a estar en cuestión muy rápidamente, eso está muy claro. Y nuestros ciudadanos no saben posicionarse frente a eso, ni saben que tienen que posicionarse. Bueno, el problema de fondo, sintetizando un poco lo que hemos dicho, es que deberíamos estar suficientemente informados para tener una opinión desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de nuestros intereses como ciudadanos y como vascos, como País Vasco. Deberíamos tener por lo menos capacidad de juicio para posicionarnos con respecto a estos retos que nos vienen. ¿Qué es bueno y qué es malo desde el punto de vista personal y desde el punto de vista del País Vasco en cuanto a este reto geopolítico? ¿Tienen razón Occidente? ¿Tienen razón los países emergentes? Ninguno de los dos. ¿Hay una tercera alternativa? Eso deberíamos saberlo y deberíamos posicionarnos cuanto antes al respecto. ¿Qué pasa con los valores? Estos valores que todos hemos creído que eran los valores del futuro y que no lo van a ser. ¿En qué medida esos valores responden o no a intereses sociales o son intereses corporativos y que nos han de alguna forma transmitido y vendido a través de los medios de comunicación de forma constante? Todo esto son retos que nos van a venir de forma inmediata y que necesitamos estar preparados frente a ellos.